amigo Rolando Cartaya. Aquí está Oh, Rolando Cartaya. fantástico, fantástico. Rolando Cartaya, expreso político, gran periodista, gran investigador. Cartaya, un abrazo. Y el observatorio volvió a pichar duro hoy, Andrés. El observatorio tiró duro, el Observatorio Cubano de Conflictos dio su reporte del mes de enero sobre el tema de las protestas y las denuncias en Cuba, y preferimos que sea el propio Rolando el que nos traiga esos datos. Rolando, ¿aumentaron o disminuyeron? Cuéntanos. Pues mira, aumentaron y disminuyeron. No lo oímos, Te voy a Leanita. decir por qué. O sea, no se llegó a las 1000 protestas y denuncias que veníamos registrando desde agosto. Sin embargo, sí se rompió el récord de lo que le llamamos desafíos al Estado policial. O sea, estas son protestas o denuncias tan atrevidas que pueden despertar represalias por leyes como puede ser la propaganda contra el orden constitucional o el desacato. Y de esas tuvimos 395. En total tuvimos 953. Pero lo que sí hemos visto es como un éxodo de las protestas y denuncias que están basadas en derechos económicos y sociales, como puede ser por el servicio de electricidad o por la alimentación, la salud, hacia protestas que son cuestionamientos directos al gobierno, cuestionamientos, o sea, ni siquiera a funcionarios intermedios, sino directamente a los que están en este momento gobernando a Cuba. O sea, tanto en el caso de las pintadas, los grafitis en la calle, vandalizaciones de vallas públicas, incendios en propiedades del Estado, pero también un montón de declaraciones, denuncias en las redes, posts, videos, en directas de Facebook también. Y en la constante, el común denominador en estas protestas es eso, es el cuestionamiento directo al gobierno. Y esto yo creo que viene un poco dado por lo que ha sucedido desde el 3 de enero para acá. Te encuentras que el gobierno pues siempre apela al chauvinismo, a esta cosa numantina de que nos vamos a morir todos aquí. Sin embargo, la gente hay una señora que ha hecho un video en plena calle dándole gracias al presidente Trump. Hay un muchacho que hizo una directa donde le decía, papito Trump, por favor, ayúdanos a terminar con esto porque esto ya no da más. Pusieron se congeló el Capitolio. Sí, en el Capitolio. Lo vi. Pusieron Viva Trump, lo vi. Y así. Entonces hay también un post de una señora que se queja sobre todo el problema de la alimentación y dice que nos invada. Si total, peor que esto no lo hay. Claro. Entonces hay como una esperanza de los cubanos de que les puede llegar su momento y de que puede llegar un momento sin esta gente que los ha estado oprimiendo hasta ahora. Claro. ¿Cómo tú ves? Aprovecho porque es un tema que, bueno, ustedes han tratado. Número uno, en el caso de los represores. Y número dos, ¿cómo tú ves a partir de enero ahora, cuando la captura de Trump? De Maduro. De Maduro y las declaraciones de Trump el fin de semana sobre estamos dialogando al más alto nivel. Ahora, hace minutos, solo antes de que tú entraras, el vicecanciller castrista Carlos Fernández de Cosío negó, dice que no estamos hablando, que no sé qué. ¿Cómo tú ves la realidad de lo que podría estar pasando, Rolando? Bueno, vimos esta declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores, que para mí es un poco más de lo mismo, o es muy poco y muy tarde. Muy poco y muy tarde. Muy poco y muy tarde, en el sentido de que esto con los gobiernos demócratas funcionaba, pero con este gobierno que tiene una agenda diferente, que tiene una política de paz mediante la fuerza. Claro. No creo que con eso van a resolver nada. Esto de estar proponiendo a estas alturas que van a colaborar
en la lucha contra el terrorismo cuando sabemos que ellos han promovido el terrorismo, en la lucha contra las drogas cuando sabemos que ellos claro, lo dijo hasta el Pollo Carvajal, que fueron ellos los que prácticamente crearon el cartel de los soles con Hezbollah, con el ELN, con la FARC. O sea, me imagino que si lo que pueden hacer es ganar un poco de tiempo con eso, pero no mucho, porque además el petróleo se está acabando. El petróleo es el talón de Aquiles de ellos. La gente está muy, muy molesta y se sabe además que los apagones han sido históricamente la razón de las principales protestas, y yo no descarto que se pueda llegar a un momento de una protesta similar a la del 11J, incluso si no existe la Internet como aglutinante, que sería muy bueno, por supuesto, que se pudiera pasar por encima del control de la ETEXA sobre la Internet. Rolando, no podemos dejar pasar que estás aquí. Estábamos hablando, Andrés y yo, al inicio del programa, la Iglesia Católica, que parece que podría estarse moviendo con su paso lento y cansino. Y ambiguo. Y ambiguo, dijo Andrés. Y ambiguo. Primero, el comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos, luego los encuentros del jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, y lo que ayer, el comunicado que sacó el Vaticano citando al Papa Leo XIV. Pues la historia de la Iglesia como mediador no ha sido muy positiva para los cubanos. Recordamos que ellos mediaron cuando ya el gobierno estaba contra la pared, estaba la huelga de hambre de Guillermo Fariña, que llevaba un montón de meses, y entonces llamaron al cardenal Ortega para que mediara en esto, y entonces lograron este acuerdo con el gobierno de España para mandar al exilio a la inmensa mayoría de los presos políticos. No es algo, incluso yo creo que en esta declaración de los obispos dicen no, porque estas cosas hay que resolverlas siempre con el diálogo. Yo estoy convencido, y creo que ustedes también, de que un gobierno totalitario, si no se le pone fuerza, no va sin duda. De acuerdo. No va a salir de ahí, no va a hacer más concesiones que las estrictamente necesarias, como el Gato Pardo decía, ¿no? Cambiar todo para que nada cambie. Cambiar para que todo siga. Claro, y hace una concesión hoy, y cuando le quitas el ojo encima, vuelve a endurecer su posición. Así mismo fue, así sucedió en los años 90, que Castro, después del maleconazo y del éxodo de los balseros, pues permitió cierta empresa privada, dolarizó un poco el país, hasta que apareció Hugo Chávez en el firmamento, y ya a partir de ahí volvió otra vez a cerrarlo todo. Sí, correcto. Entonces, son gobiernos que son totalitarios. Sí, además hay una constante en esto, que tanto los mercaderes de la reconciliación y el diálogo de aquí de Miami, como la gente que aboga a favor de un apaciguamiento con el gobierno, hay algo que se ignora olímpicamente, y es que cuando hay un gobierno americano débil que no les tiene la bota encima, ellos reprimen más. O sea, en sus mejores épocas, mientras mejor es la relación del gobierno cubano con Washington, más represión interna hay. Imagínense, ustedes se recordarán que el domingo aquel, creo que fue 20 o 21 de marzo del 2016, cuando Obama aterrizó en La Habana, ese mismo día, en ese mismo momento, mientras estaba aterrizando, le estaban dando a Berta Soler y a las damas de blanco. Delante de los periodistas. Delante de la prensa. O sea, no es que la prensa descubrió, no. Delante de los periodistas le dieron leña. Y la prensa estaba maravillada con poner el avión presidencial
de Barack Obama aterrizando por primera vez desde el año 40 y tanto. Sí, la cosa, tú sabes, la cosa glamorosa, vamos a decir. Sí. En aquel no, caso, ver aquel avión, ver la bestia moviéndose por las calles de La Habana. Todo eso y todo. Y fue una maravilla. Y después el gobierno de Raúl Castro tomó de Obama lo que le convino. Hombre, digamos, los viajes, algunas inversiones que se hicieron, esta cosa del turismo, pero sin embargo otras inversiones que le propusieron, por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella empresa de tractores que creo que era de Alabama? Y eso no lo aceptaron. No, claro que no. Yo recuerdo que ¿cómo se llama? El Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos. John Kabulich. De John Kabulich, sí, sacó una cuenta de que la oferta de Obama al gobierno de Raúl Castro era de más de 12,000 millones. Y sin embargo, tomó solamente lo que le convino. Entonces, no son, ¿sabes? Negociar con ellos solamente desde posiciones de fuerza. Creo que es la única manera que puede sacar algo. El mismo Ben Rhodes, que fue a quien Obama le dio las riendas del proceso de entendimiento con los cubanos, un tipo que no sabe nada de Cuba y ni creo que sepa mucho de otras cosas. El mismo Ben Rhodes en su libro dice que ya cuando ellos estaban volando de regreso de Cuba para acá, se dijeron, esta gente no va a hacer una concesión en nada. No, y algunos empresarios cubano-americanos, destacados empresarios cubano-americanos, que viajaron y regresaron y dijeron, otros no, otros se quedaron con la mística y con la... En el Hotel Saratoga, el Hotel Saratoga voló. Espero que ¿cómo te diría? Los discos de las grabaciones de seguridad no se hayan dañado. Porque los cuentos de nuestros compatriotas en el Hotel Saratoga están picantes. Lo dejamos ahí. Óyeme, Rolando, varias cosas más. Bueno, ya viste que este payasín Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, ha salido a celebrar. Qué bueno que están hablando, ojalá que hablen. Es el primer miembro de la familia Castro que con todas sus payasadas y excentricidades ha dicho esto. Sí, pero no creo que sepa mucho, porque él es de la rama... él es de la rama fidelista que Raúl se sacó del camino. Sin duda, sí, pero no le pasa nada. Sigue andando en Mercedes por la calle, va, se toma una cerveza. Exacto. O sea, nada de lo que puede hacer el cubano normal, el cubano de a pie. Pero acceso político y eso no creo que tenga. Bueno, pero ahí está. En el caso de esa familia, tiene que pensar muy claramente si negocia o no negocia. Y si negocia, ¿qué y cuándo negocia? Porque inexorablemente ese régimen se acaba. Más temprano que tarde este año ese régimen se acaba. El asunto es... En eso no estoy tan seguro. Yo estoy seguro de eso. De que más temprano que tarde probablemente tienen que negociar, yo creo. Pero si cogen un día a Trump con su parte transaccional activa, de Venezuela no se han ido. No, pero son dos casos diferentes. Bueno, sí, no sé, Rolando, ¿qué piensas tú? Yo pienso que al menos si viéramos que empiezan a suceder en Cuba, algunas de las cosas que están sucediendo en Venezuela, a pesar de que no se han ido, es cierto, no se han ido, están ahí. Pero yo veo que la de él sí tiene como un doble lenguaje, ¿no? Sí. No, mira, es mejor un movimiento hacia cualquier lado que lo que hay. Que la inercia el movilismo total, claro. Exacto, eso sin duda. Entonces, de salir de ello, yo creo que eso más tarde, eso sí va a ser más tarde o más temprano, salir del comunismo, salir de estas personas que le han hecho tanto daño al país, pero creo que, no sé, yo lo veo con cautela, pero veo movimiento en el sentido
de que lo que está haciendo la administración Trump es positivo. Creo que es positivo. Lo están haciendo a su manera. En el caso de Venezuela, por ejemplo, le han recibido a María Corina Machado y esto, pero están buscando la manera de hacerlo de la manera que más fácil pueda mover las cosas dentro del país, ¿no? Así es. Mira, es lo que creo que están haciendo y creo que intentarían hacer algo parecido en Cuba. Lo que no sé quién sería el interlocutor, porque creo que, Miguel, tú me decías que no crees que se haya movido Alejandro Castro Espín de Cuba, que fue justamente el negociador que con Rhodes y con Ricardo Zúñiga de Hielo, ¿no? Correcto. Y por esa parte, desde el punto de vista de que es el hijo del hombre fuerte de Cuba, bueno, podría ser un candidato para eso, o sea, para unas primeras conversaciones. Lo que sí estoy seguro es que no, dicen que están hablando al más alto nivel, pero yo no creo que sea un buen interlocutor ni Díaz-Canel. No creo que Díaz-Canel tenga ni que eso, o es el hijo de Raúl, que por la misma cosa, la misma estructura mafiosa del sistema, es el hijo, fue el que puso él en las otras negociaciones con Obama. Los factores que tenemos nosotros a nuestro favor es que existe una ley Helms-Burton codificada en el Congreso y que hay una presión de los congresistas. Yo creo que los congresistas están opuestos a cualquier tipo de componenda, incluso a cualquier tipo de solución tipo venezolana. No creo que los congresistas estén interesados en que se imite la hoja de ruta venezolana. De acuerdo. Esa es las dos ventajas que yo creo que tenemos. La desventaja es que no tenemos una oposición unida ni en la isla ni en el exilio, y que honestamente en lo que va de este mes, yo desde mi particular atalaya la veo invisible. Esa es la verdad. Entonces habrá que ver. Sí, pero mira, hay un montón de factores distintos a los de Venezuela, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la historia, son 67 años contra 27, desde el punto de vista de la propia origen y estructura del poder en Venezuela respecto a Cuba. Cuba es un régimen totalitario estructuralmente armado, aquello en Venezuela no. Además, empobrecido. Empobrecido. La situación económica, financiera, energética, sanitaria de Cuba es muy distinta a la de Venezuela. Es decir, hay un conjunto de factores para los cuales tú no podrías aplicar, desde mi modesta opinión, con los pocos años que llevo siguiendo la política, tú no podrías aplicar la misma receta. Eso pienso yo igual. Entonces, tampoco yo creo, primero, a mí me han dicho, han surgido versiones, una buena fuente, y yo estoy averiguando para ver si es cierto o no, la versión que sea, que Alejandro Castro no salió de Cuba. Ahora, pongamos el ejemplo que él es el negociador. Les voy a decir una cosa, en ciertos lugares de las estructuras de poder de este país, la figura de Alejandro Castro Espín sigue estando pendiente, en un aire, en el éter desconocido por el tema del síndrome de La Habana. ¿Ok? Y aquí hay gente de ese mundo que no olvida, porque hay víctimas. ¿Ok? Alejandro Castro Espín durante 4 años seguidos fue el que firmó todos los acuerdos en materia de ciberseguridad, seguridad. Era el zar del aparato de seguridad en Cuba, y se ponía incluso a investigar a los generales en Cuba. Tenía un superpoder bajo aquella cosa del Consejo de Defensa Nacional. Le decían en broma a los federales. Le decían los federales. Y el otro, el ex yerno fallecido de Raúl Castro, López Calleja, era el zar económico y financiero de Cuba. En la cabecita de Raúl Castro ese era el destino que él veía. Tengo a mi hijo y tengo a mi ex yerno. Las dos cosas le salieron mal. Uno porque el tipo se le murió, y otro porque el tipo lo tuvo que sacar de mazo. Ahora, dicho eso, vamos a poner que sí, que yo estoy equivocado y que Alejandro es la figura. Primero, la gente que conoce a Alejandro Castro Espín me han dicho a mí que en materia política
es un tolete. Sí, claro. No es ni siquiera, fíjate lo que te voy a decir, no es ni siquiera un Bruno Rodríguez Parrilla, que tiene cierto barniz con todas las idioteces que hace, pero es un hombre de mundo, se metió 10 años viviendo en Nueva York, ha leído. Alejandro Castro Espín no lo es. Pero salvo, fíjate lo que dicen, salvo que vaya a negociar la suerte de su familia, su dinero, y de que el día de mañana no pase por la calle 8 y lo agarren, ¿qué va a negociar Alejandro Castro Espín en nombre de su padre enfermo con 94 años y sordo? ¿Qué va a negociar? No, entregar el mazo. Ve acá, y los generales que tú tienes abajo, los que, sí, ¿cómo tú le llamas? Las familias. No entregar el poder. Lo que puede negociar, y yo creo que es una oferta atractiva para Estados Unidos y que de lobo un pelo, lo que puede negociar es, mire, nosotros vamos a hacer lo que ustedes digan. Vamos por la senda que ustedes digan, lo que José Daniel Ferrer se te parquee mañana o Rosa María para allá en Cuba. Bueno, déjame terminar. Que él diga, mira, nosotros vamos a hacer lo que ustedes quieran. Ahora lo que necesitamos aquí es un tiempo para ir saliendo de esto nosotros, que se nos respete el dinero, las posiciones después vemos cómo van cambiando y que de verdad se abra un proceso. Ellos pueden negociar eso. No tienen que entregar enseguida e irse, a no ser que ya estén en una situación muy calamitosa que a mi juicio están a punto de tenerla. Claro. ¿Rolando? Sí, definitivamente. Yo creo que incluso estas medidas que están tomando de pasar al estado de guerra, de introducir este plan tétrico de Baraguá, mediante el cual concentrarían a los presos políticos, meterían en la cárcel a los opositores y disidentes, las brigadas de respuesta rápida tendrían orden de cero tolerancia. Todo eso, más que para enfrentar a Estados Unidos, es para controlar a un pueblo que realmente no puede más y está cada día, como te digo, estas denuncias que tuvimos este mes fueron ya directamente contra ellos. Claro. No es ya que toda esta movilización y toda esta militarización de estar llamando incluso a los muchachos del servicio militar, le están poniendo unas multas enormes, lo están amenazando con la cárcel si no van al servicio. Han amenazado a estudiantes en un director de un preuniversitario en Campechuela, en Granma, amenazó a los estudiantes que simpatizaran con Estados Unidos con el fusilamiento. Y así, entonces, todo como una vuelta de tuerca de la represión pero no solo contra la oposición y esto, sino contra todo el pueblo, porque están viendo que se le está yendo de las manos el problema. O sea, incluso la gente sabiendo que le pueden meter 8 años por propaganda contra el orden constitucional o 3 años por desacato, bueno, están insultando a Díaz-Canel en las redes sociales con su nombre y apellido. Y así, o sea, no hay en este momento ya ningún tipo de yo creo, aquel policía interno que los cubanos hemos tenido por tanto tiempo, se va evaporando, sí. Sí. Ahí donde está la cosa, que esa es la incógnita, el pueblo. En la medida en que el pueblo se sienta con confianza de que esta gente están cada día más débiles, yo creo que en esa medida el pueblo va a ir tomando conciencia y movilizándose de manera espontánea, supongo, ya que los recursos para movilización interna de comunicación y eso sabemos ya que son exiguos. Pero también cuando tú hablas del plan Baraguá y de todas esas cosas, como quiera que sea, ellos en el medio de todo esto tienen que tener alguna actividad movilizativa, porque no pueden dejar las cosas en su lógica de que el pueblo, todo el mundo comentando que tienen el portaavión parado
frente a Varadero, que Trump hoy dice que no le van a permitir que entre petróleo, que ven que de verdad no entra petróleo. Ellos tienen que hacer algún paripé dentro de sus filas, tienen que mantener algo de cohesión con su retórica, con lo que sea. Pero todos sabemos que el plan Paraguay, que todo eso, que eso no resiste, no resiste 4 marines borrachos que entren ahí. ¿Te das cuenta? Cierto, tiene razón. Esa es la otra cosa. Tienes la doctrina esta de la guerra de todo el pueblo, que es una doctrina heredada tal vez de la guerra de Vietnam, tú sabes, Sí. los ataques de muerte y huye, las trampas, este tipo de cosas, es para un ejército de ocupación. Claro. Pero ahora, en el mundo moderno, como se acaba de mostrar en Venezuela, no hace falta ejército de ocupación. Es decir, no, y en Irán, a Irán le han destruido toda su infraestructura nuclear o gran parte de ella, y no hubo que poner en tierra a nadie. A nadie. Y en Venezuela, si hubo que poner en tierra a alguien, fueron 5 Rambos, o 20 Rambos, vamos a decir. 5 Rambos 20 minutos en tierra y se retiraron. Con el aparato que a mí me encanta el nombre, Discombobulator. Que es fantástico. Cierto, eso parece que viene de los ataques sónicos, me parece a mí, ¿no? Sí, parece que es un arma de ondas. De pulsaciones de energía dirigida. Sí, porque por lo que la grabación que yo vi de uno de los que estaba ahí, los síntomas eran los mismos que tuvieron los diplomáticos en La Habana. Les sangraba la nariz. E incluso también los canadienses les pasó lo mismo. O sea que tal vez tomaron esta tecnología y la estudiaron y ahora está en poder de Estados Unidos. Así es. Sabe Dios. Vamos a ver, lo bueno es que hay de momento una determinación en el gobierno norteamericano para presionar a esta gente a negociar o a irse. Ojalá se vayan. Yo no creo que se van a ir así como así. Yo creo que van a lograr algún tipo de acuerdo, pero ya te digo, que se empiece a mover eso de alguna manera ya es un logro. Claro, sí, por eso te decía que no, independientemente de las trampas que pueden ellos tratar de hacer, están en una posición, ahora sí, de león a mono. Sí. Y amarrado. El león es Trump y el mono son ellos. Sí. Y amarrado. Así es. Mi querido Rolando, muchísimas gracias. No pierdas el camino. Estos reportes son importantísimos porque es el reflejo, primero, de un estudio serio, académico, periodístico, de investigación, y segundo, y quizás lo más importante, porque es el reflejo de lo que está pasando en Cuba, y el observatorio ha hecho, repito, un trabajo extraordinario.